Piensen en esto por un segundo. ¿Y si les dijera que uno de los ingredientes clave para el éxito, no solo en la escuela, sino ya en el mundo profesional, no está, no sé, en los libros de texto o en los reportes de ventas, sino en algo mucho más humano, la capacidad de manejar nuestras propias emociones? Bueno, pues justo de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Vamos a meternos de lleno en la directriz 9 del Diseño Universal para el Aprendizaje, el famoso DUA, para entender cómo podemos, pues, potenciar esa capacidad emocional y de paso cambiar la forma en que aprendemos y trabajamos juntos. Y es que por mucho tiempo, la idea fue separar la razón de la emoción, ¿no? Sobre todo en la escuela o en la oficina, como si fueran aceite y agua. Nos decían que para pensar claro, había que dejar los sentimientos a un lado. ¿Pero qué creen? La neurociencia y la psicología nos cuentan una historia completamente diferente. Resulta que las emociones no son el enemigo, no son una distracción. Al contrario, son como ese currículum oculto que está ahí, de fondo, influyendo en todo, en cómo decidimos, en cómo nos relacionamos, en cada paso que damos. Entonces, vale la pena detenerse un momento aquí y preguntarnos, ¿y si la verdadera clave para sacar nuestro máximo potencial no está solo en la lógica, en los datos fríos, sino en la habilidad para navegar ese universo interno de emociones y hacerlo con inteligencia y con resiliencia? Y esta idea es crucial. Sentir algo no apaga el cerebro. Para nada. De hecho, pensar y sentir están súper conectados. O sea, cuando alguien siente esos nervios antes de una presentación importante o se frustra porque un problema nomás no sale, eso no es una debilidad, es ser humano. El verdadero reto, tanto para profes como para jefes, no es hacer como que no existen esas emociones. Es más bien reconocerlas y aprender a trabajar con ellas de una manera constructiva. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para enfrentar este reto? Afortunadamente, no empezamos de cero. Ya existe un mapa. Aquí es donde dejamos de hablar del por qué es importante y pasamos al qué podemos hacer. Y justo para eso está la directriz 9 del DUA, que nos da una guía súper clara para empezar a diseñar espacios, aulas, oficinas, lo que sea, que no solo reconozcan las emociones, sino que las validen y ayuden a desarrollarlas. Y ojo, que el punto clave aquí no es controlar a la gente. Para nada. Es todo lo contrario, es darles poder. El chiste es ofrecer herramientas para que cada quien aprenda a regularse, a ser más autónomo. Es dejar de pensar en solo manejar a un grupo y empezar a pensar en cómo fomentar que cada persona se gestione a sí misma, que tome la iniciativa. Básicamente, esta directriz se sostiene sobre 4 grandes pilares. Piensen en ellos como el ABC de todo esto. Cada uno nos va diciendo por dónde empezar a trabajar, desde entender qué motiva a cada persona, hasta crear una cultura de empatía y de responsabilidad compartida. Estos 4 puntos son la base para construir cualquier espacio donde las emociones realmente sumen al aprendizaje. Ok, mucha teoría, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a lo práctico. ¿Cómo se ve todo esto en el día a día? Ya sea en un salón de clases de secundaria, en una capacitación o con tu equipo de trabajo. Vamos a revisar 5 estrategias súper concretas basadas en estos pilares que cualquiera que guíe a un grupo puede empezar a usar desde ya. La primera estrategia tiene que ver con el primer pilar. Piénsenlo. A todos, sin importar la edad, nos entra la ansiedad o nos frustramos cuando algo se pone difícil. Y el típico, échale ganas o no te preocupes, pues como que no ayuda mucho, ¿verdad? La idea aquí es, en lugar de eso, darles un verdadero kit de herramientas para que aprendan a manejar esas emociones y usarlas a su favor. ¿Y a qué nos referimos con herramientas? Pues miren, cosas tan sencillas como una rúbrica. Una rúbrica no es solo para calificar, es un mapa. Le quita la incertidumbre al proyecto, o una lista de verificación, un checklist, que te da esa sensación de control, de que vas avanzando. Esto es lo importante. No son solo ayudas para hacer la tarea, son en realidad apoyos emocionales que ayudan a construir confianza. Segunda estrategia. Esta se conecta con el segundo pilar, y la verdad es de las que más pueden cambiar el juego. Ayudar a pasar de una mentalidad fija a una de crecimiento. El cambio más grande y el más poderoso está en las palabras, en cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos de los retos. Fíjense en la diferencia. Pasar de una afirmación que cierra puertas a una pregunta que las abre. Decir, no soy bueno para esto es un punto final, se acabó. Pero preguntar, ¿cómo puedo mejorar en esto que se me complica? Eso ya es el comienzo de un plan. Como profes o líderes, si nosotros empezamos a usar y a motivar este tipo de lenguaje, podemos cambiar por completo la actitud de alguien frente a un reto. Tercera estrategia que va de la mano del tercer pilar. Y esta se basa en una verdad súper simple. A todos, absolutamente a todos, nos motiva a ver que estamos progresando. El problema es que muchas veces, sobre todo cuando alguien se siente atorado, no se da cuenta de sus propios avances. Y esto es importantísimo. La motivación no siempre viene de los grandes logros.
Muchas veces se alimenta de reconocer esos pasitos, los pequeños avances del día a día. Y ahí es donde entramos nosotros. Nuestra chamba como guías es justamente ayudar a que ese progreso se vea, que sea evidente. Por ejemplo, algo tan sencillo como esta tabla, ya sea para el equipo o para uno mismo, te permite ver en blanco y negro cómo el esfuerzo se va convirtiendo en resultados. Y aquí pasa algo bien interesante. La evaluación deja de ser algo que te imponen desde afuera y se convierte en una herramienta tuya, personal, para motivarte y para gestionarte. Vámonos con la cuarta estrategia que se relaciona con el último pilar. Y esta sí que es un cambio total de chip. Cuando hay un problema, un conflicto, cuando algo se rompe, ¿cuál es la reacción natural? ¿Castigar o reparar? Bueno, pues las prácticas restaurativas le apuestan con todo a lo segundo. La lógica es esta. Si una acción daña a la comunidad, al grupo, al equipo, entonces es la comunidad entera la que debe ser parte de la solución. Ojo, no se trata de que nadie se haga responsable. Al contrario, se trata de que la consecuencia no sea un simple castigo, sino algo que ayude a reparar el daño y a fortalecer los lazos del grupo. Y aquí está la gran diferencia. El castigo muchas veces solo genera enojo, resentimiento y, la verdad, rara vez enseña algo sobre cómo afectamos a los demás. En cambio, un enfoque que busca reparar, lo que cultiva es empatía, es responsabilidad, es inteligencia social, habilidades que son oro puro en la vida, donde sea. Y la quinta y última estrategia de hoy es una herramienta súper concreta que sale de aquí. Se llama la práctica en círculo. Es un protocolo que suena muy simple, pero que es increíblemente poderoso para crear comunidad, para arreglar broncas y sobre todo para que la gente se comunique de forma honesta y con empatía. Y el cómo funciona es de lo más sencillo. Primero, todos se sientan en círculo para poder verse a la cara. Hay un objeto, puede ser lo que sea, que indica quién tiene la palabra. Así nos aseguramos de que todos escuchen. Y luego, por turnos, cada quien comparte lo que siente o piensa, y los demás escuchan, sin interrumpir. Este simple acto de compartir y escuchar de verdad crea una conexión y una confianza que, seamos honestos, rara vez se logra en una junta normal o en una clase tradicional. Entonces, para ir cerrando, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el punto de aplicar estas 5 estrategias? Pues nos lleva a construir no solo mejores salones o equipos más eficientes, sino verdaderas comunidades. Comunidades de aprendizaje donde la empatía y la colaboración son la norma, no la excepción. Porque piénsenlo bien. Cuando una persona se siente segura, se siente valorada y apoyada en lo emocional, es cuando se atreve. Se atreve a tomar riesgos, a innovar, se atreve a equivocarse, a levantar la mano y preguntar, a proponer ideas locas. Lo que estamos creando es, básicamente, el terreno perfecto no solo para aprender cosas técnicas, sino para crecer como personas completas. Y quiero dejarlos con esta reflexión final. Cuando aplicamos todo esto de la Directriz 9, no solo estamos usando una mejor técnica para enseñar o para dirigir un equipo. En realidad, estamos contestando una pregunta mucho más de fondo sobre ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo le hacemos para diseñar espacios que no solo saquen buenos estudiantes o empleados productivos, sino que sobre todo cultiven mejores seres humanos?